que siento de que el Señor no me responde o no nos responde. Yo estoy nuevamente aquí. Hola, hola, Dios les bendiga, mis amores. Bienvenidos a un nuevo segmento de su programa, Amores Cristianos. El día de hoy estoy muy feliz porque estamos inaugurando, dando apertura a un nuevo segmento en el cual nos hemos propuesto, bajo la visión de Dios, realizar para ustedes con mucho amor. Este segmento se llama Testimonios de Fe, aquí en Amores Cristianos. Por supuesto, me encuentro en la grata compañía de una hermosa pareja. Ellos se llaman Diego Mora y Natalia Zapata. Bienvenidos, amados hermanos. Dios me la bendiga, hermanita Gigi. Bendiga, hermana Gigi. Muchas gracias por tenernos en cuenta para tan grato programa. Amén, amén. El gusto es nuestro. Muchas gracias. Es una bendición que puedan estar acá y compartir con nosotros y con toda la audiencia, por supuesto, de este maravilloso testimonio de fe. Es un espacio que se brinda para poder conocer aquellas maravillas, esos milagros y dar testimonio de esa fe y de lo que Dios ha hecho en su matrimonio. De alguna crisis, de alguna situación que solamente Dios y ustedes lo conocen. Y que el día de hoy ustedes compartirán con nosotros. Este testimonio de fe se ha titulado Un milagro concedido. Y como es costumbre aquí en Amores Cristianos, quiero preguntarles, ¿por qué un milagro concedido? Porque ustedes son los que han colocado y son los dueños de ese título. ¿Por qué un milagro concedido? ¿De dónde surge? Un milagro concedido porque nosotros nos casamos por la gracia y misericordia de Dios después de una larga espera. Amén. Y desde nuestro noviazgo anhelábamos tener hijos. Siempre desde el noviazgo, como decía ahorita, nosotros teníamos muy claro que queríamos tener hijos y que un hogar sin hijos para nosotros no tenía sentido, ¿cierto? No tiene sentido. Entonces, después de un año de casarnos y después de asistir a una revisión médica, nos dijeron que yo tenía infertilidad primaria. Santo. Entonces era la imposibilidad de concebir. Dios mío, ¿cómo se vivió ese proceso? Ese proceso lo vivieron en el momento en que estaban de noviazgo, comprometidos, o cuando ya se habían casado. ¿En qué momento se dio ese diagnóstico? Amén. Bueno, ese momento se vivió después, dentro del matrimonio. Después de un año de matrimonio, nuestro anhelo inicialmente era ese, casarnos para procrear, para tener hijos, como Dios lo enseña en su palabra, y vimos al año que no pasaba nada, que no surgía los hijos, no llegaban los hijos, por lo cual decidimos, en acuerdo con mi esposa, tomar la decisión de averiguar médicamente qué pasaba. Okay. Pero resulta que la grata sorpresa cuando llegamos a aquel lugar es que salió con un dictamen muy negativo. Dios mío. A grado primario de infertilidad, algo de lo que médicamente está comprobado que no hay opción de tener hijos. O la opción era muy mínima. Ok. Desconozco un poco acerca del tema, pero tenían algo. ¿Era usted en este caso, la del grado de infertilidad? ¿Cómo lo diagnostican? ¿A través de qué exámenes? Bueno, yo quiero contar que durante ese año, antes de este diagnóstico, particularmente yo era muy insistente y yo compraba muchas pruebas de embarazo. Amén, amén. Cada mes era un sinnúmero de pruebas de embarazo. Ay, porque nuestro hijo era muy anhelado. Amén. Muy demasiado. Entonces mi esposo me decía, mi amor, pero no compré tantas pruebas de embarazo porque no, pues esperemos un tiempito. Y yo era insistiendo y alguien me decía, tiene que tener tranquilidad porque la ansiedad impide que usted quede en embarazo. Okay. Sin embargo, desconocíamos pues el diagnóstico en un mes de noviembre. Amén. Yo veo, más o menos a los 9 meses después de habernos casado,
yo le dije a mi amor, yo voy a ir al médico para que me envíen exámenes o algo a ver qué es lo que pasa. Ok. Y en ese momento me mandaron una ecografía para mirar a ver qué pasaba, y también me mandaron una cita preconcepcional. Entonces era para mí, para ayudarme Sí. a poder quedar embarazada, ¿cierto? Bueno, resulta que por el tema de las EPS, de las IPS, había que hacer muchos trámites para esto y no fue posible. Entonces en el mes de enero, 2 meses después, le dije a mi esposo, definitivamente con la EPS es muy complicado, yo voy a pagar por esa ecografía de manera particular. Ese día mi esposo estaba trabajando y yo me fui sola y me hicieron la ecografía, y la ecografía parecía que tenía muchos quistes y muchos miomas. Wow. Entonces, en el diagnóstico era eso, infertilidad primaria, la incapacidad para quedar en embarazo durante un periodo de 1 año y la posibilidad de concebir. Claro, claro. Cuando yo llamé a mi esposo y le di la noticia, mi esposo quedó En shock. en shock. Porque no se esperaba No nos esperábamos ese diagnóstico. ese diagnóstico. Gloria a Dios. ¿Y esto es algo hereditario, genético, o era algo que sucedió pues en su caso? Creo personal? yo que el Señor en su misericordia lo permitió, Amén. porque en el caso de las 2 familias han sido familias muy fértiles, Ok. pero Dios quería glorificar su nombre como lo hizo con Lázaro. Amén. Yo siento que Dios quería hacer algo especial, porque incluso mucho antes de haberme casado y que incluso mi esposo estuviera por ahí en el camino, fuéramos novios, el Señor trataba mucho específicamente en mi vida con la historia de Ana. Amén. Yo no entendía el por qué, Ok. no entendía, pero la historia de Ana era como tan recurrente en mi vida. Y una vez yo recuerdo que estábamos grabando en plena pandemia una clase de escuela dominical, que en ese momento estábamos todos confinados. Entonces estábamos haciendo una grabación y yo estaba haciendo de Ana precisamente, y un hermano del sacerdote Lee. Entonces ese hermano me dijo, dentro de 1 año concebirás un hijo. Y yo sentí una pulsada en mi corazón tan fuerte que eso a mí me marcó. Ay, y era gloria una grabación sencilla de una clase de escuela dominical. Pero Dios estaba ministrando a su corazón. Dios estaba ministrando a mi corazón. Qué bueno y es Dios. después, cuando me salió ese diagnóstico, yo entendí el por qué. Ok, eso fue antes. Eso fue mucho antes de que pasara esto. Yo no entendía que de alguna u otra forma yo iba a experimentar lo que experimentó Ana en su momento dado. Amén, amén. Hermano Diego, ¿cómo se sentía usted como esposo, en ese rol de esposo, al ver a su esposa realizándose pruebas de embarazo? ¿Cómo cuántas pruebas se realizaba al mes? Amén, hermana Gigi, de verdad que era algo que llamaba mucho la atención en lo personal. Amén. Porque es normal eso, que cuando recién nos casamos empezamos con el tema de las pruebas de embarazo y todo esto, pero cuando ya se vuelve tan continuo, pasa lo que dice mi esposa, somos retados como a la fe. Yo en un momento dado yo entendí, esto no es normal, porque mi esposa está en toda su capacidad de concebir, en mi caso pues también. Amén. Y no ha habido antecedentes bajo ninguna familia de que eso pase. Entonces me marcó mucho eso, porque con la continuidad de las pruebas, yo llegué a un punto donde yo le dije, mi amor, el día que usted esté embarazada, no se preocupe, porque eso solamente se demora 1 mes, máximo 2 para usted enterarse. Entonces, no malinvierta el dinero en una prueba de embarazo, aunque era muy, muy, muy económica, porque pero el problema era que yo decía, es algo que ya estamos como... Sí. Entonces, cuando se estaba volviendo muy repetitivo. Muy repetitivo. Entonces, eso a los seres humanos y más nosotros los cristianos ya nos enciende la alarma del tema de la esterilidad. Nosotros que conocemos a la luz de la palabra personas que lo vivieron, pero que también vemos a la luz de la palabra esas personas intervenidas por el Señor. Entonces ya llegamos ahí.
En un momento dado, precisamente veníamos de camino de un lugar en el carro y yo le decía a mi esposa, ella me decía, me contaba la historia porque yo no entendía mucho médicamente qué era lo que había que hacer, cuánto costaba. Al final ni me interesé. Solamente recuerdo que mi esposa angustiada decía, pero es que mire que yo me tengo que hacer esto y aquello. Yo solo le dije, mire, sentí decirle eso, no sé por qué, pero sentí el impulso en mi ser de decirle lo que le dije en el momento. Yo le iba, si Dios nos va a dar hijos, no va a haber necesidad de médico, no va a haber necesidad de nada. Y si Dios no nos va a dar hijos, así vayamos donde vayamos, nada va a pasar. Amén. Eso hay que ponerlo en las manos del Señor, hay que pedirle a Dios. Amén. Y yo lo dije con una propiedad y con una fe en mi corazón, que de ahí en adelante, al poco tiempo, sale mi esposo en embarazo, fue una gran bendición. Y hoy disfrutamos de un hermoso hijo que Dios nos ha dado en salud, en crecimiento, en plena normalidad, porque cuando nuestro hijo llega, él nace un mes antes. Un mes antes del tiempo establecido. Un mes antes. Él nace un mes antes del tiempo, o sea que de 8 meses. Sí. Entonces, cuando nace el niño, vaya sorpresa, en el hospital antes de salir en la clínica nos dice, este niño entra en un plan canguro, le llaman allí. Es un programa donde los bebés antes de tiempo los meten en ese programa, les llevan un seguimiento hasta un año para así llevarle todo control de que no tengan ninguna anomalía física o de salud. Y hasta hoy, para la gloria del Señor, le hicieron todos los exámenes, hicieron todo lo que médicamente ellos pueden hacer, y para la gloria del Señor, cada examen que íbamos, el niño salía excelente. Lo que hace Dios. Amén. Lo que hace Dios es que, claro, al enfrentarse ante cierto panorama, en el caso de nuestra hermana, que creo que siempre la mujer que es más sentimientos, más de emociones, y quisiera saber antes de ese milagro, porque, por ejemplo, cuando ustedes aún estaban comprometidos, en algún momento hablaron de tener hijos, en algún momento hablaron de su familia en el futuro. Entonces quisiera que habláramos un poco de esa perspectiva, de cómo era por lo menos sentir que de alguna manera ese sueño, porque hoy es normal el no querer tener hijos, pero ¿qué tal? Sí, ¿qué tal en ese momento? ¿Cómo fue en su caso? Que hablaban de familia, que hablaban de los hijos, que hablaban del formar un hogar y recibir tal diagnóstico. Yo quiero contar en mi experiencia, antes de llegar mi esposo, unos años antes, yo tuve la oportunidad de casarme, pero resulta que éramos luego desiguales. ¿Por qué? Porque cuando hablamos en un momento dado de los hijos, este hermano me manifestó que él no quería tener hijos por dos situaciones, por la parte económica y también por la situación a nivel mundial de la maldad, tantas cosas. Entonces yo le planteé mi posición y él lo que me dijo no, que definitivamente él quería tener era un perro, una mascota. Cuando él me dijo eso, sinceramente yo dije, esto no es de Dios. Amén. Porque usted siempre anheló tener sus hijos, su familia. Claro, y hay un dicho muy popular que yo le digo a mi esposo, una pareja sin hijos es como un árbol sin frutos, no tiene sentido, no tiene sentido. Entonces yo le manifesté a este muchacho que quería tener hijos. Cuando él me dijo lo de la mascota, yo me desinflé y dije, definitivamente yugo desigual, aquí esto no es la voluntad de Dios, y Dios en su infinita misericordia, porque a veces somos personas que no entendemos, no entendemos que Dios nos está hablando y que Dios es muy claro. Dios no va a unir a dos personas con propósitos diferentes, no, Dios es un Dios perfecto, y como dice la palabra, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Entonces Dios desbarató eso, porque yo en algún momento no quise entender, pero Dios permitió que se derrumbara todo eso. Cuando mi esposo llegó en ese momento de mi vida y tocamos el tema de los hijos, porque yo tenía en mi corazón eso y yo tenía que hablar de ese tema. Yo quería tener 4 hijos en su momento dado y le hice esa pregunta, ¿cuántos hijos desea tener usted? Cuando él me dijo también, yo quiero tener 4 hijos. Gloria, y a mí no me pareció coincidencia,
sino que como que bueno, Aleluya. acá está buena la cosa, ¿cierto? Amén. Y que, bueno, así como yo. Amén. Así como yo, y era el número que yo siempre había considerado, entonces Gloria a Dios. como que bendición. Y en cuanto a cuando hablábamos de los hijos, era el mismo sentir, Amén. era el mismo sentir, Amén. queremos tener hijos, instruirnos en el camino del Señor. Bueno, resulta que bueno, después de todo este proceso yo quiero hacer un paréntesis. A veces tristemente, hermanos, qué bueno que usted nos esté escuchando. A veces pasamos por momentos donde nuestra fe flaquea Amén. y donde las circunstancias son contrarias y nosotros comenzamos como a dudar de lo que Dios ha hablado. Resulta que el último periodo que a mí me llegó fue un 26 de diciembre, día de mi cumpleaños. Y yo escuché una voz ese día que me llegó el periodo que me decía, este es tu último periodo. Santo. Y resulta que eso fue un mes, casi un mes antes del diagnóstico de la infertilidad primaria. Entonces, Dios mire, mío. hermanos, que yo no entendí que Dios Claro. iba a hacer algo. Resulta que cuando el 17 de enero que me dieron ese diagnóstico, a los más o menos el 24 de enero, a los 7 días, yo era muy juiciosa con el tema de las fechas, pero una cosa, a los 7 días me vino una mancha. Ok. Resulta que eso se llama sangrado de implantación. Ok. ¿Qué quiere decir? Que en ese momento yo ya estaba embarazada y con un diagnóstico negativo. con un diagnóstico Amén. negativo. ¿Usted llegó a realizar algún proceso, hermana, pastillas, no sé, algo que No. les mandó? Nada, resulta que intervino mi esposo porque resulta que lo primero cuando me dieron el diagnóstico fue buscar soluciones humanas. Ok. Tristemente uno no se va a las rodillas y le dice, Señor, en medio de mi tristeza, porque yo sentía mucha tristeza, Claro. lo reconozco, cuando me dieron ese diagnóstico yo me derrumbé. Claro. Entonces yo recuerdo que yo dije, no, yo conozco un médico muy bueno, Sí. vamos a llamarlo, y ese médico me mandó un listado larguísimo de exámenes por hacer. Cuando el Señor es muy bueno. Amén, amén, amén. Resulta que cuando yo averigüé ese listado a través de una amiga, me dijo, vale aproximadamente 600.000 pesos. En ese momento la economía Wow. estaba muy complicada. Sí. Y 600.000 pesos, pues para nosotros era imposible. Y ahí fue cuando entró mi esposo a decir, si Dios nos quiere dar un hijo, no lo dará. Y si Amén. no, no. Para mí fue muy fuerte como Sí. esa radicalidad y decir, sí, bueno, si Dios quiere sí, y si no, no. Pero bueno, Dios ya... Claro, porque Dios, era el anhelo de su corazón, Amén. pero un creo que anhelo mutuo, Amén. pero mi esposo, sí. bueno, Él era como... aceptó como que, bueno, si esa es la voluntad de Dios, pues será así. Amén. Porque usted, hermano, en ese momento se llena como de ese valor y decirle esas palabras al hermano. Amén, hermana Gigi. Yo creo que, como decía mi esposa ahorita, haciendo un paréntesis antes de esta pregunta de la respuesta, yo siempre he sido un hombre muy creyente de que Dios es el Dios de lo imposible. Amén, amén, Y me llama mucho la atención cuando Dios le dijo a Abraham que le iba a dar un hijo. amén. Amén. A la primera que le dio risa fue a la esposa, Así es. que ella no creyó en su corazón. Pero yo sí me he identificado, hermanos, con la fe y con la credibilidad en Dios de que Él podía, lo que Él no haga no lo hace Amén. nadie. Amén. Y siento que lo que yo hablé en su momento no fui yo, quizá fui Dios a través de mí, a mi Amén. esposa. Porque si lo vemos humanamente, ¿quién no va a querer? Estábamos en un momento de nuestra vida donde Claro. ya éramos casados, Sí. ya teníamos todo para efectuar un matrimonio con los hijos, pero verdaderamente no se daba. Pero esa es la invitación que, por ejemplo, le podemos hacer en el tiempo de hoy a los que no quieren tener hijos, a que se motiven, y más usted si es cristiano, entienda que la Amén. palabra de Dios enseña que Dios nos llamó fue para casarnos y para Amén. fructificarnos. Amén. Él no le dijo a ningún hogar, como en este caso al primero, solamente los bendijo, no, les dijo, Así es. los bendijo y les dijo, Fructificados y fructificados. multiplicados. Entonces miramos
que partiendo de ahí, esa fue como la base que nosotros tenemos que tener para poder avanzar Amén. en esta vida y en este camino del Señor. Amén. En relación a la pregunta, yo quiero decir que sí, hubo un momento donde quizás uno se las tiene que emociones. acostumbrar a dos cosas: o cree que Dios lo va a hacer, o va a vivir frustrado toda la vida. Ok. Porque si verdaderamente Dios no hubiese hecho algo, tampoco nos hubiéramos podido aferrar a ese mal recuerdo. Porque también habrán quienes nos están viendo y escuchando hoy que Sí. verdaderamente no los pueden o no los han podido Sí. por X o Y razón. Quizás lo han intentado, porque tampoco es malo usar la ciencia Amén, médica. amén. Eso sirve, Dios para eso la creó. Amén. Pero si no, tampoco hay problema. Miramos que Dios en su misericordia nos tiene la bendición más grande, que es la salvación de nuestra Gloria a alma, Dios. y su bendita gracia que nos da en esta tierra mientras aquí estemos. Amén. Pero la dirección en cuanto a los hijos es muy importante tenerla presente. Amén. Amén. Yo quiero intervenir, hermanita Gigi, en todo este proceso, en ese enero que Ok. fue tan fuerte, Un enero que marcó. un enero que marcó, uno de esos domingos asistimos a un culto, pues un culto dominical, y recuerdo, no voy a mencionar el pastor, uno Sí. de nuestros pastores, Amén. alguno de los dos, ahí Dios sabe cuál, Amén. hizo una invitación a orar por los enfermos. Amén. Amén. Cuando él hizo la invitación, y él era muy insistente, salga Sí. aquí al altar, resulta que yo no salí, Ok. pero él dijo, póngase la mano en el lugar donde usted, Tiene la parte afectada. la parte afectada. Y yo recuerdo que yo estaba ubicada en ese momento en una de las últimas bancas, porque ese día, bueno, por las circunstancias llegamos un poquito tarde, Sí. y yo puse mi mano, y él en un momento dado comenzó a decir, pido por esa mujer diagnosticada por infertilidad, con miomas, con quistes. Santo. Y cuando empezó así, Recuerdo perfectamente esa mañana. yo recuerdo, cuando empezó a hablar de eso, yo decía, Dios mío, a pesar de, sí, de que me siento destruida, me siento, sí, Amén. Ahora. Amén. a pesar de eso, de que siento de que el Señor no me responde o no nos responde, yo estoy nuevamente aquí. Yo estoy nuevamente aquí, Señor, y te pido que hagas un milagro. Y yo recuerdo que, bueno, yo oré con todo mi corazón otra vez, Amén. insistiendo, y ya cuando no me quiero pasar por alto, cuando a los días yo comencé con unos síntomas. Adiós. En esos momentos estaban dando unos virus como ahora, Amén. y yo empecé con unas náuseas matutinas. Resulta que a los pocos días, cuando yo le decía a una prima, me está dando me tengo como un virus, y ella solamente me escuchaba. Y yo era insistiendo, yo tengo como un virus, no, ese virus no se me quita, yo estoy como tan mal, yo llevo 15 días así, y yo iba contando el tiempo del virus, este virus está como tan fuerte, Tan yo no sé largo. ¿Y qué le daba? ¿Qué le daba? solamente náuseas. Y en su momento daba muchas ganas de dormir, Ok. demasiado Nueva sueño. reina de embarazo. Entonces yo era con el tema del virus, y era muy Y insistente. ya había dejado en ese momento de hacerse pruebas de embarazo. Yo ya había dejado de hacer mis pruebas de embarazo, ya en esos momentos, incluso ya el periodo ya se me había ido. Sí, sí. Yo como, si me viene el periodo, bueno, y si ya no me viene, no importa, bueno, ya que bendito sea Dios. Y resulta que entonces yo le contaba a mi prima como los síntomas que iba teniendo,
Y ella en un momento dado me dijo, vos no tenés ningún virus. ¡Santo! Vos lo que estás es embarazada. ¿Cuál virus ni Gloria a qué nada? Vos Dios. estás embarazada. El virus de 9 meses. Pero no, sí, yo creí. Inesperado. Amén. Amén. No, y entonces Ay, qué lindo. cuando resulta que en uno de esos días le dije yo a mi esposo, vamos donde mi prima. Pero yo no ni Claro. pensaba ni hacerme pruebas de embarazo, ni vamos donde mi Claro. prima. Y resulta que el hijo de mi prima se enfermó, estaba enfermo. Sí. Y es que bueno, voy a llamar a la droguería para pedir los medicamentos de mi niño y te voy a pedir una prueba de embarazo ya y te la vas a hacer ya. Y yo, no, ¿para qué? Y yo era insistiendo, no. Y ella, sí, se la voy a pedir. Bueno, y entonces pidió la prueba de embarazo y mi esposo estaba ahí acostado. Cuando Claro, es que otra ya, prueba de embarazo. ya, hace ya, y me obligó literalmente a hacer esa prueba de embarazo. Amén. Cuando yo entré al baño y me la hice, cuando vi esas 2 rayas, Dios mío, Dios mío. solo Dios, Fue algo muy glorioso porque yo yo sí no me la recuerdo. creí. Yo recuerdo ese momento que sí, estábamos ese día, casualmente estábamos donde la prima y que también nos ha apoyado mucho en nuestro hogar Amén. y que ese día ella le dijo lo mismo. Y yo también quiero confesar que cuando la prima dijo eso, yo sí creí que estaba en embarazo. Sí, Yo sí sabía que estaba en embarazo. Y yo me hice como el desentendido ese y todo eso. desentendido. Claro, Pero- para no ilusionar. Pero cuando ya el tema de la prueba de embarazo y sale positiva, eso fue la locura, porque ya la prima feliz, nosotros agradecidos con el Señor, y bueno, ahí vino el embarazo. Pero también el reto a la fe continuaba porque empezamos el tema de este tema de gestación, que comenzamos a ir y entonces nos dicen allá en el donde íbamos, donde nos atendían, por lo primero que ingresa mi esposa es por un embarazo de alto riesgo, Ajá. Santo. por su edad, por todo. Entonces Amén. seguía el Señor metiendo su mano y no había nada asegurado, porque allá decían que una cosa, que Riesgo la de otra, preeclampsia, y de ahí en diabetes adelante gestacional. fue donde empezamos a ver a mi esposa le mandaron la cantidad de exámenes que existen Yo para una mantenida mujer en en el gestación de alto riesgo. Y bueno, para la gloria de nuestro Dios, lo que siempre encontrábamos después de un examen era un Dios es verdadero milagro, porque todo era normal, Amén. está súper bien, está mejor que nunca, el bebé va bien hasta que el bebé nace en plena normalidad. Amén. Amén. Y por lo menos el médico que le había brindado ese diagnóstico se lo volvió a encontrar. No volvimos a encontrar al médico, pero yo sí hubiera querido ir a... Amén. Y que mire, aquí está. La prueba, reina. Aleluya. Entonces, pero yo quiero contar algo. Amén. Cuando en todo este proceso que siempre me dijeron que estaba en alto riesgo, pasó algo muy bonito porque quien nos atendía fue una médica en conversa. Ok. Entonces yo le conté todo el testimonio, entonces ella me dijo, no, es que Dios es milagroso, Dios es Amén. maravilloso. Amén, santo. Y ella Una con médico. una médico. Gloria a Dios. Y ella con mi embarazo hizo un acompañamiento tan bonito Muy, que muy yo sentía pleno. como si ella fuera mi madrina o mi mamá. Y estuvo ahí, ella era lo más mínimo, hasta el punto de darme su número personal y decirme cualquier cosa, me Amén. llamas. Lo que Amén. necesites, uno veía la mano de Dios realmente. Y yo recuerdo que cuando Josué era una cosita pequeñitica, tenía 9 semanas. Ella me puso un aparato y me dijo, primera vez en tantos años que yo llevo como médico y tantas mujeres en embarazo que yo he atendido, que yo escucho el corazón de ese bebé, o sea, tan pequeñito. Era no sé cómo se llama, cigoto, feto, no sé. Primera vez que lo escucho. Santo. Porque O sea, que ya Josué latía. ya latía. Josué fue demasiado Ay, qué Activo. bendición. activo en el vientre. Y también quiero recordar algo muy especial. Dios nos permitió que mi esposo estuviera en todo mi proceso cuando rompí puente. Amén. Fueron 2 días luchando. Y cuando me entregaron a Josué, me hicieron cesárea, me entregaron a Josué
yo no fui capaz. Yo allí en esa sala, cuando me lo entregaron, yo empecé a llorar y yo, gracias, mi Dios, gracias, gracias, gracias. A mí no me importaba que estaban los médicos que me escuchaban. Adiós. Amén. Gloria a Dios. Sí, verdad que fue algo muy, muy bonito, porque cuando nace Josué, nos lo entregan. Y fue algo muy bonito. Yo recuerdo que el primer impacto de Josué y mi persona en ese caso, no, porque yo estuve en todo el proceso, fue que cuando lo vistieron y lo pusieron ahí en la camacuna, nuestro primer impacto fue que él me miró y yo lo miré y yo le dije, hijo, yo te voy a amar toda la vida. Ay, amén. Y fue algo que yo nunca olvido, porque hasta hoy hemos sentido que ha sido un milagro concedido, por eso este título. Amén. Y esperamos que sea de mucha bendición para quienes lo vean, quienes lo escuchen. Amén. Que se aferren y se apoyen en las promesas de Dios, porque en esto es lo que resta. Amén. Y bueno, ya Josué está grandecito. Y bueno, aquí tenemos a la promesa y al milagro cumplido. Amén. Aquí está el milagro concedido. 4 meses ya. Nuestro querido Josué. Josué Manuel. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente, papás? Tener ese milagro en sus manos. Amén, de verdad que es la mejor experiencia. En mis 35 años de edad, quiero confesar que yo siempre anhelé ser padre de familia. Y soy partidario de que los hijos son una bendición, y hoy tener a nuestro hijo ha sido algo muy bonito. En lo personal me tocó verle desde que la gestación, en el momento del nacimiento, me tocó ver todo el proceso, y de ahí en adelante ha sido tan bonito que yo nunca en la vida había tenido la experiencia, pero ahí mismo arranqué a cambiar pañales, a vestir, a lavar ropa, a cargar bebé y A trasnochar. créanme que sí, porque inicialmente el tema del parto fue un proceso como de 3 días, donde me tocó dormir en el suelo, me tocó aguantar hambre porque no nos dejaban salir afuera ni nada, y bueno, fue muy fuerte. Pero cuando nace este hermoso bebé, lo llena todo. Amén. De verdad que lo llena todo, es algo que uno no puede, por más que quisiera, no tiene cómo describir esa alegría, esa bendición. Amén. Y mi esposa también fue muy bendecida, y también, aunque no tenía la experiencia ni tampoco lo había practicado, fue muy diestra al hacerlo, porque Dios nos dio la sabiduría. Pero se siente muy hermoso usted ver cómo le agarra a un niño de eso la mano a uno, cómo se ríe con uno cuando usted llega, cómo hace esas gracias que son, mejor dicho, yo siempre soy de los que digo, Josué, cuando me mira y sonríe, yo digo, usted con esa sonrisa paga todo. Y bueno, es un privilegio usted ver cuando mi esposa me llama, no tengo pañales para Josué, y de pronto no hay con qué comprar, pero ese es el motivo para uno trabajar más duro y venir a proveer lo que el bebé necesita. Y esa ha sido la bendición y la satisfacción más grande para nosotros. En lo personal, como siempre, anhelé ser padre desde muy joven, nunca tuve la oportunidad, y gloria a Dios me la dio bajo un matrimonio. Amén. Amén. Eso es lo más bonito, bajo el matrimonio. Amén. Cuando yo veo a José, sinceramente, me remueve todo. Y solamente le doy gracias a mi Dios, porque Dios es un Dios que se place en bendecir a los hogares, en bendecir a sus hijos, es un Dios de milagros. Amén. Aunque, como les decía al principio, aunque nuestra fe a veces tambalea por las circunstancias, Dios es muy bueno y concede esos anhelos del corazón. Quería también decirles que cuando éramos novios, nosotros queríamos los 4 hijos y ya le habíamos puesto los nombres. Amén. Josué, Nehemías, Raquel y Abigail. Santo. Entonces, Amén. Bueno, ya nació el primero, José. ya nació el primero. Ya Dios sabrá si Amén. nos dará los otros 3. Amén, amén.
Entonces, una vez recuerdo que mi esposo estaba hablando con mi suegra antes de que nosotros le dijéramos cuál iba a ser el nombre. Mi suegra es inconversa y Dios la utilizó en esos momentos porque ella nos dijo, yo tuve un sueño. Okay. Y en el sueño ustedes llamaban al bebé Josué. Amén. Entonces esa fue una confirmación Santo. sin ella saber el nombre que nosotros le teníamos a él. Fue una confirmación del nombre de Josué. Santo. Por eso el nombre. Qué bendición. Dios mismo en el asunto. O sea que el Amén. Señor antes, Dios conoce nuestro futuro. Amén, amén. Dios conoce Dios nuestro conoce futuro todo. y Él sabía que Josué venía en camino. Ajá. Y también le pusimos por el otro nombre Emanuel, porque yo le decía a mi esposo, por parte de mi familia paterna, hay una corriente que el Señor reprenda el enemigo Amén. del ateísmo y del gnosticismo. Entonces, yo le decía a mi esposo, ya tenemos el nombre de Josué, pero yo deseo que le pongamos Emanuel. Amén. Porque él cuando crezca debe entender que él fue Consagrado consagrado y a dedicado Dios a Dios. y dedicado a Dios. Amén. Y con el nombre él va a entender que él es de Dios. Aunque el enemigo quiera venir con corrientes, con filosofías Amén. huecas y lo que sea, él con el nombre va a entender que él fue dedicado y consagrado a Dios Amén. desde antes de ser concebido. Amén. Entonces Amén. Amén. también tiene un significado del nombre. El nombre es, Josué Manuel, el significado, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Ujú. Y Amén. Josué quiere decir Dios salva Amén. o Dios de salvación. Gloria a Dios. Y bueno, seguir ese mandato que está en la palabra de instruye al niño en su camino. Amén. Y aun cuando fuere viejo, no no se apartará de él. Amén, amén. Josué, pues, es una bendición, pero Amén. ha traído bendiciones. Claro, muchas. Amén. Es otra de las partes que de verdad que hemos podido ver hecha realidad en nuestro hogar y en nuestra vida Amén. y en nuestro hogar, porque dicen, yo escuché mucho eso de los antiguos que decían que cada hijo traía el pan bajo el brazo, Amén. y pues hemos podido experimentar por nuestra propia bendición de que así ha sido, lo que Amén. hace que este hogar se fue conformado bajo la bendición de Dios y llegó esta bendición del hijo. Han llegado muchas bendiciones espirituales y materiales, Amén. porque hay que también resaltar eso, que no solamente bendición es lo que Dios nos lleva al bolsillo o nos permite ponernos, no. Primero es la bendición espiritual, Amén. y hemos visto la mano de Dios cómo ha reposado sobre nosotros de una manera sobrenatural muy especial, pero también han llegado bendiciones materiales donde también sabemos y las creemos que ha sido por causa de nuestro hijo. Amén, Amén. amén. No es como muchas veces se escucha por allí decir, no, lo que pasa es que no es tener hijos, sino el alimentarlos y el... Amén. Y quiero traer como en estos momentos, digamos, al tema, como decía mi esposo, desde que llegó Josué, antes, vimos la mano de Dios, empezando porque Dios me abrió una puerta a nivel laboral en una entidad importante, no la voy a mencionar, pero esta persona que me llamó a ofrecerme esta oportunidad laboral sabía que yo estaba en embarazo y no le Amén. importó y dijo, no importa que estés en embarazo, la idea es contratarte. Gloria a Dios. Y todo el proceso de casi la mayoría del tiempo de embarazo estuve laborando. Mi licencia de maternidad también estuve ahí y con la ayuda de Dios ya inicio otra vez a laborar. Amén. Entonces, en lo económico Dios se empezó a glorificar y Dios siempre tiene el control, ha tenido el control de todo, y también en lo espiritual porque José nos ha llevado a meternos aún más y más con Dios. Amén. Porque tenemos una responsabilidad muy grande que es instruir nuestro hijo en los caminos del Señor. Amén. Y pedirle al Señor cada día más que cada vez que vamos al culto, a decirle al Señor, Señor, trate con él. Amén. Señor, obre en él, marque su corazón, ponga temor en su corazón. Amén. Entonces eso es, sinceramente ha sido una bendición muy grande. Amén.
yo quiero darle un mensaje a aquellas hermanas que quizás por años han intentado tener hijos. Como le dije a alguna hace unos pocos días, sale más económico doblar rodillas que ir al médico. Sin desmeritar, sin desmeritar que Dios utiliza los médicos y la ciencia, como decía mi esposo. Pero yo le decía, porque ella me hablaba de un tratamiento muy largo porque quiere tener hijos, y yo le dije, mejor doble sus rodillas primero. Amén. Mejor Amén. pague un precio y pídale al Señor, si en su misericordia Él desea que usted conciba un hijo, que Él se lo permita. Amén. Amén. Entonces, Gloria a Dios. es un mensaje a toda aquella mujer que está intentando. Sígalo intentando, pero doble sus rodillas y pida al Señor misericordia, que el Señor puede hacer un milagro especial, así como lo hizo en nuestro caso. Y a aquellas parejas que piensan no tener hijos, les invitamos. Los hijos son una bendición de Dios. No importa si la economía no es la mejor, Dios proveerá. Amén. No Amén. importa si este mundo está revolcado del pecado y la maldad, Dios, en su infinita misericordia, le da a las parejas la sabiduría para instruir a los hijos y para sacarlos adelante. El pueblo del Señor no se puede quedar estéril. Amén. Dios no quiere un pueblo estéril, sin hijos. El mal... Bueno, apoyando lo que dice mi esposa, creo que todos debemos de pensar así y de transmitir ese pensamiento a todos aquellos que en el hoy piensan diferente en relación a los hijos. Podemos ver que el pueblo del Señor no puede estar estancado, no debe estar estancado, y menos en estos momentos de dificultad donde la humanidad está multiplicándose, por así decirlo, para lo negativo, para lo contrario, para lo antidios, por así llamarlo, adoptando hijos en medios inadecuados. No, yo pienso que nosotros debemos de pararnos en la brecha, como dice la palabra, Amén, amén. y tomar esa fe en Dios, de que nosotros tenemos que fructificarnos, porque tenemos que entender que nuestro fruto es fruto de bendición. Amén. Y para bendición. Amén. Nuestro reemplazo en el mañana serán nuestros hijos. Amén. Y la palabra de Dios y el Evangelio del Señor, esa bandera del Evangelio seguirá llevada en alto por las manos de quien un día Nuestra generación. Dios trajo a este mundo con un propósito. Amén. Por eso el propósito de Dios para con nuestros hijos es continuar el legado de su salvación y de su Evangelio en la tierra. Amén, amén. Y llevar adelante esa generación, esa nueva generación que Dios quiere brindar. Gloria a Dios, así es. Adicionar que es el modelo bíblico. Es lo que el Señor nos ha demandado por su palabra. Amén. Para ser de bendición a este mundo, a esta tierra. Amén. Bueno, hemos llegado a la primera edición de este programa Testimonios de Fe por aquí en Amén. Amores Cristianos. Amén, Así amén. que Dios le Dios le bendiga, bendiga. Dios le guarde. nos vemos en una próxima edición.